El peligro de los transgénicos, ¿mito o realidad? La verdad es que 80% de los chilenos ni sabemos lo que son los transgénicos o los alimentos llamados transgénicos, a pesar de que nuestro Parlamento se prepara para legislar sobre este proceso. ¿Cómo nos afectan? Nuestra salud, nuestra economía, nuestro medio ambiente, nuestro patrimonio nacional de semillas. Todo esto son temas de gran importancia que en las redes sociales suenan mucho y que hoy a este cargo quisiera explorar con la ayuda de unos expertos en lo que es este ambiente perfecto para el tema de la Casa Museo Eduardo Frei Montalva. Hoy con ustedes a este cargo. Para este tema necesitamos un experto, asesor científico de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de la Agricultura, dedicado a impulsar la liberación de los alimentos transgénicos en Chile. O sea, él está a favor de tener este elemento y es nadie menos que Patricio Parodi. Muy bienvenido a este cargo, don Patricio. Muchas gracias, don Alfred. Encantado de estar aquí. ¿Por qué no nos explica usted, que es experto en el tema, además científico, sabe de lo que está hablando, qué son alimentos transgénicos y por qué producen tanta preocupación en algunos sectores? No existen los alimentos transgénicos. Ah, no. ¿Ve la ignorancia que hay, que hasta mis editores piensan que hay? Lo que existe son alimentos que son derivados de plantas transgénicas. Ahí está. Pero alimentos transgénicos como tal no hay. La verdad es que en el mundo esto ha tomado gran auge en los últimos años. En los últimos, el año pasado, el 2012, en el mundo se cultivaron 160 millones de hectáreas con cultivos transgénicos. 160 millones de hectáreas, don Alfred. Eso es mucho. Nosotros no cultivamos en Chile 1 millón de hectáreas. Sí. Y eso implicó que hubo 16,7 millones de agricultores sembrando este tipo de cultivos, que son básicamente 4, que es maíz, soya, canola y algodón. ¿Por qué se llaman transgénicos? Porque han sido objeto de una técnica que yo la encuentro francamente sorprendente. Hasta que esta técnica se desarrolló, todo lo que se hacía en mejoramiento vegetal, mejoramiento genético vegetal, era hacer cruzamiento entre especies que eran compatibles sexualmente. Por consiguiente, si el gen no estaba en la especie, no se podía hacer nada al respecto, había que manejarse dentro de ese germoplasma. Con posterioridad al descubrimiento del ADN, o sea, de la dilucidación de la molécula de ADN, se descubrió que sí se podía traspasar genes de especies no relacionadas que no tenían que cruzarse sexualmente. Y esto implicó, digamos, lo que era el sueño para los fitomejoradores. Yo he sido fitomejorador toda mi vida. Sí. Transgenes, se transfieren genes para mejorar la semilla. Exactamente. Ponerle un ejemplo tosco. Supongamos que hay un trigo que padece de una enfermedad y no hay genes para controlar esa enfermedad. Y el gen se encuentra en un eucaliptus. Bueno, habitualmente antes de este descubrimiento no se habría podido hacer. Hoy día uno podría encontrar el gen del eucalipto y transferirlo por lo que se llama ingeniería genética. ¿Y qué perspectivas le da a usted, como científico, estos descubrimientos para lo que podríamos decir el hambre mundial? Pero esto es la solución. No es la única solución. Pero la seguridad alimentaria mundial se va a ver fuertemente afirmada
en esta tecnología, que es la tecnología del futuro, es la tecnología que necesitamos para darle alimento a estos 7, 8, 9, 10 mil millones de personas que van a poblar el mundo. Bien. Entonces, ¿por qué se ha demonizado tanto? ¿Por qué hay tanto temor al respecto? ¿Usted entiende esos temores? No, yo lo que sí pienso, don Alfred, es de que esos temores están basados en mala información. Y no hay un arma más peligrosa que la mala información. Por ejemplo, Es ¿qué muy mala información? Es muy fácil. Por ejemplo, el otro día, ya en un país desarrollado, en Estados Unidos, se hizo una encuesta sobre unos tomates que tenían más larga vida. Y se encuestó al público. Y el público protestaba porque decía que estos tomates de larga vida tenían ADN. Ya. El resto de los tomates aparentemente no tendría. Ya. Entonces ese es el tipo de Tomate en plástico. Claro, exactamente. Ese es el tipo de ignorancias que lleva a esta demonización que desgraciadamente prende. Ya. Porque las personas que han tomado esta iniciativa son bastante vociferantes y son capaces. Es más fácil entender eso que lo que estamos conversando nosotros ahora. ¿Y no valdría la pena entonces, señor Parodi, hacer una masiva campaña de información antes de legislar? Porque parece que se paró la ley, ¿no es cierto? Hay dos proyectos de ley en el Congreso. Un proyecto que es del año, si no me equivoco, 2006, en el que se iniciaban estudios serios al respecto. Posteriormente, el 2012, se metió otro proyecto de ley que fija o trata de fijar una moratoria de 10 años, que no es explicable, con un antecedente adicional que la mayoría de la gente desconoce. Nosotros como país no podemos producir transgénicos para comer, digamos, pero sí los importamos. Y nosotros importamos de Argentina, de Brasil, de Paraguay, maíz, de Uruguay, maíz y soya, y está en nuestra dieta diaria. Y tengo un dato que vale la pena mencionarlo. Se estima que en el mundo se han servido 3.000 trillones de comidas que tienen componentes transgénicos. Y nunca ha pasado nada. Bueno, ahí quiero llevarlo. ¿Cuánto estudio realmente se ha hecho? Se dice, quienes estarían en contra de estos desarrollos, que el estudio es mínimo y basado más bien en visiones eufemísticas de lo que podría venir en el futuro. ¿Cuánto estudio se ha hecho? Yo le voy a contar de por lo menos 4 que conozco, que los considero de alta importancia. Uno, curiosamente, la Royal Society of Medicine, en circunstancias que Inglaterra no cultiva plantas transgénicas. Y la Royal Society of Medicine dice que esto es absolutamente inocuo para la salud. La FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations, no tiene ninguna trascendencia. El Vaticano, la Academia Pontificia, el año 2009 habló de este tema y dijo no hay ningún riesgo y por el contrario, hay que usarlo por seguridad alimentaria. Y la American Medical Association. Y hay 4, y muchísimos más. Ahora, también hay estudios en contra, y también hay estudios que se toman como que fuera la verdad absoluta, y no lo son. Hay un francés de apellido Seralini, que hay unos estudios que todo el mundo coge y dice, esto es la verdad. Seralini, por ejemplo, usó una cepa de ratones, a los cuales naturalmente les da cáncer mamario. Y los alimentó con un maíz transgénico. Y dijo a los ratones les dio cáncer mamario. Si lo hubiera alimentado con pura agua, también les habría dado cáncer mamario. Entonces son barbaridades. Pero toman, y la gente lo entiende y se asusta. Ahora, una pregunta que uno no puede dejar de hacerse. ¿Por qué podrían haber científicos pensando en envenenar a la humanidad? Una vez más, falta de información. ¿Cómo pudiéramos informar mejor a Chile sobre estos temas? Yo creo que nos ha faltado vocería en cuanto a la parte científica. Yo creo que hemos sido lentos en este asunto. Entre nosotros, los científicos, digamos, nos sorprendemos de lo que se dice en contra, pero no salimos a decirlo en público. Se sospecha que son las grandes empresas que quieren monopolizar. Exactamente, y sorprender a la... No, para nada. Ahora, hay grandes empresas involucradas, si esto no... Si esto hay un costo muy alto en producir transgénicos. Por último, doctor Parodi, cuénteme,
Dame una visión, digamos, la mejor posible visión de lo que pudiera ser desde Chile el aceptar lo que sería el desarrollo de alimentos transgénicos o alimentos a través de un proceso transgénico. Claro. Mejoraríamos considerablemente nuestra competitividad y nuestra rentabilidad. Consideremos lo siguiente, Alfred. En América Latina, Brasil es el segundo productor de transgénicos del mundo. Soya. Y maíz. Argentina el tercero. Uruguay y Bolivia tienen más de 1 billón de hectáreas. Bolivia tiene más de 1 billón de hectáreas de soya transgénica. Son nuestros competidores en muchos sentidos. Y nosotros no estamos haciendo nada al respecto. ¿Qué estamos esperando? 15 años para descubrir que estamos muy atrasados. Y eso es peligroso. Entonces ese es el punto. Bueno, agradecemos muchísimo, doctor Parodi, su información. Encantado de poderla dar. Mucha investigación y gracias por informar y encima de eso sugerir a nuestro país todo este valioso proceso de desarrollo para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado, porque esta es la oportunidad que yo tengo que aprovechar para dar a conocer lo que sé al respecto. Y nosotros seguimos con más Hazte Cargo. Existe mucha incertidumbre en torno a los alimentos transgénicos, muchas dudas que resolver. ¿Son realmente peligrosos para el ser humano y para el medio ambiente? ¿Afectan de manera negativa la sustentabilidad y el desarrollo de los pequeños agricultores? ¿Se está alterando la naturaleza? ¿Son necesarios para enfrentar el cambio climático o el hambre en el mundo? Frente a estas interrogantes se presentan dos posturas diametralmente opuestas. Por un lado, quienes los apoyan como modelo efectivo para enfrentar los problemas presentes y futuros de la alimentación, y por otro, los detractores que creen que se trata de un peligroso experimento genético que puede alterar la salud y el medio ambiente. La empresa de biotecnología Monsanto afirma que los alimentos genéticamente modificados han sido controlados y examinados minuciosamente a lo largo de su desarrollo. Sin embargo, nos preguntamos si este tipo de estudios realizados en roedores durante 3 meses nos dan realmente seguridad sobre su inocuidad. ¿Qué ocurre con los estudios independientes que muestran la peligrosidad de este tipo de alimentos y sus consecuencias negativas para el medio ambiente y el ser humano? Agricultores defensores argumentan que la tecnología es la mejor opción para abaratar costos y rentabilizar al máximo sus producciones. Entonces nos preguntamos, ¿hay intereses económicos detrás de este tipo de desarrollo? ¿El peligro de los transgénicos es mito o realidad? Después de este interesantísimo informe que ilumina tanto nuestra ignorancia acá en Chile, tenemos con nosotros a un biólogo y vocero de la agrupación Chile Sin Transgénicos. Gracias por estar con nosotros, Iván Santandreu. Gracias por la invitación. Muy bien, cuéntanos de esta marcha que se hizo hace poco en Chile, la marcha contra Monsanto, y cómo eso se está vinculando con el mundo entero y el tema de los cultivos y alimentos transgénicos. La marcha contra Monsanto fue una marcha mundial que agrupó más de 40 países y por lo menos unos 2 millones de personas en todas estas partes del mundo, ¿no? Y Chile se hizo presente y tuvimos una marcha multitudinaria que partió en Alameda con el Paseo Ahumada y fueron miles de personas que transitaron por ahí hasta la catedral. ¿Y por qué marcharon? Porque hoy día tenemos Monsanto avanzando con 2 leyes en el Congreso. La ley Monsanto, que es la ley de obtenciones vegetales, que amplía y extiende los derechos de propiedad intelectual a las grandes corporaciones como Monsanto, para de alguna forma tener monopolio de la semilla. Y otro proyecto de ley que envió al Congreso Sebastián Piñera para masificar los cultivos transgénicos en Chile. Ya. Bueno, en 2011 veo que el Senado aprobó la firma del convenio de la Unión Internacional de Protección Vegetal, permitiendo que Monsanto se quedara con los derechos de la semilla del país. Esto fue en el gobierno de la presidenta Bachelet, ¿no es cierto? ¿En qué consiste esto? ¿Y cómo nos afectó? ¿Cómo cambió la concepción y por qué lo movilizó a ustedes?
Porque el UPOV 91 pasó muy desapercibido por la Cámara de Diputados y cuando llegó al Senado prácticamente nadie sabía de qué se trataba, no había discusión pública, no había cobertura de prensa y finalmente, como usted sabe, muchos senadores no saben bien a la hora de legislar y Claro. entonces, ¿cómo se vota esto? Entonces el jefe de bancada le dice así o le dice así y se vota a favor, lo cual generó un gran escándalo. Esto se logró llevar al Tribunal Constitucional Sí. y nunca había visto un cuestionamiento tan grande a un convenio internacional de este tipo, porque justamente atropella los derechos humanos, los derechos de los pueblos originarios, de los pequeños campesinos. Y atenta contra la soberanía alimentaria al apoderarse del patrimonio fitogenético del país, digamos. Esa es la gravedad del problema. Ok. Recién tuvimos a Patricio Parodi, el ministro del Ministerio de Agricultura, diciendo que se ha demonizado el tema que en realidad no es tan peligroso como se dice, y al contrario, trae para Chile enormes posibilidades. ¿Qué comentas tú? No, eso es completamente alejado de la realidad. Mire, la verdad es que estas corporaciones, estas grandes multinacionales y el poder del lobby a través de sus embajadores, agregados comerciales, hacen lo que quieren con estos países, introducen las leyes que ellos quieren y finalmente los funcionarios de gobierno, por alguna razón que yo no comprendo, y los mismos gobiernos se hacen eco de estas presiones y finalmente uno revisa estos proyectos de ley y no tiene ningún asidero lo que dice este señor. Todo lo contrario. Basta con cuarto medio, comprensión de lectura, para darse cuenta de que el texto legal favorece enormemente a las grandes corporaciones y no favorece nada a los intereses de Chile. Es todo lo contrario. Cualquier persona lo puede leer, no hay por qué creerle a nadie. Cualquier persona puede tomar el texto, leerlo y darse cuenta de eso. Sí, pero hay tan poco estudio, Iván, ese es el problema, la gente no entiende el tema. Píntanos brevemente tu peor escenario para el futuro y tu mejor escenario, realista, cosa que se pueda absorber en un país que quiere desarrollar, incluso en estos experimentos científicos. El peor escenario sería que estas leyes se aprobaran finalmente, que 2 o 3 corporaciones se hicieran cargo de todo el suministro de semillas para el país, elevando los precios, generando monopolio, sacando ciertas semillas, reduciendo los derechos de los pueblos originarios, de los campesinos, a resembrar, criminalizando la resiembra de las semillas. Eliminando semillas del país. Eliminando originales, líneas completas nuestras. de semillas, introduciendo las propias, criminalizando el intercambio, el resembrar semillas y finalmente atentando contra la soberanía y la seguridad alimentaria, porque si un país no es capaz de producir sus propios alimentos y dependemos de 2 o 3 cadenas grandes de suministro, tú comprenderás que eso es un monopolio. Sí, Iván, y algunos dirían que esa es una visión, como digo, de fanáticos sobre el tema. No. Dame entonces tu mejor escenario, bien realista, de por qué ustedes se dedican tanto a luchar contra esta visión, que estoy de acuerdo, parece un muy mal pronóstico. ¿Cómo ahora ves tú un realista y buen desarrollo de este mismo tema? Bueno, para el país. Como yo te decía, como estas empresas actúan sin contrapeso dentro de los gobiernos, impulsando estas leyes, ahora nosotros hemos detenido, y digo hemos porque la ciudadanía empoderada ha detenido el proyecto de ley Monsanto. El proyecto de ley, el gobierno le dio suma urgencia, sumando, restando votos, dijo, tenemos los votos, suma urgencia, se vota hoy. Y de un momento a otro se dieron cuenta que fueron perdiendo votos dentro del mismo día, dentro de la semana, y el proyecto quedó abandonado, quedó en las últimas posiciones de la tabla en el Senado. Entonces, cuando la ciudadanía presiona, nosotros mandamos 2,4 millones de cartas a los senadores, diputados, a todas las autoridades de gobierno. Me han contado, me dio mi peor pesadilla es abrir mi mail, dicen, y encuentro todo esto de los ecologistas, etc. 2,4 millones de cartas, movilizaciones, y muchos senadores se fueron cambiando de chaqueta. No, ahora yo no estoy en contra de esa ley, yo voy a rechazar la ley. Y fueron como, entonces, la única forma es que la ciudadanía empoderada presiona a las autoridades para que estos atropellos no se sigan realizando. Entiendo, pero ¿qué ponemos en su lugar entonces? ¿Cómo verías tú un buen manejo del tema de la semilla en Chile, legislada de tal manera que sí pudiéramos desarrollar?
Yo creo que para que Chile sea realmente una potencia agroalimentaria, Eso. como quiere el presidente y como todos queremos, necesitamos productos limpios y de alta calidad y de alta demanda en todo el Muy mundo. bien. Y esos son los productos que son sin agrotóxicos, que no son transgénicos, que típicamente tienden a ser orgánicos o con muy bajo nivel de pesticida y que están dispuestos a pagar el doble o el triple en los mercados más exigentes. Sí. Chile tiene una situación privilegiada en términos de aislamiento geográfico a través de la cordillera, el océano, el desierto, la Antártica, que permite tener productos de excelencia de primer nivel, orgánicos y limpios. Chile jamás va a competir contra las llanuras de Estados Unidos, la pampa argentina, para producir productos masivos de bajo costo como son los transgénicos. Chile tiene una agricultura de excelente calidad y eso es lo que hay que proteger. Bueno, Iván, muchas gracias por el aporte que están haciendo ustedes a este debate tan central, tan poco conocido, por informarnos hoy día. Y nosotros seguimos con más Hazte Cargo. Muchas gracias. Hoy, un niño dejó de trabajar en esta esquina. Hoy, un niño dejó de pasar sus tardes en la calle. Hoy, un niño volvió a jugar solo por diversión. Hoy, un niño fue apadrinado en World Vision. Vive la experiencia de transformar la vida de un niño y también la tuya. Apadrina a un niño hoy en World Vision y ayúdalo a cambiar su futuro. ¿Y qué dice el libro más moderno de todos los libros, la Biblia, sobre este tema? Bueno, Dios al hombre en el primer jardín le dice: sean bendecidos, fructifiquen, multiplíquense. Yo les he dado todas las plantas de la tierra, les he dado todos los árboles para que los alimente. Y sin embargo, también en Levítico dice: cuidado como siembran, cuidado como talan los árboles, porque es para su alimento. Y no mezclen las semillas. ¿Qué tiene que ver todo esto con el tema de alimentos transgénicos? Bueno, tenemos dos grandes desafíos por delante. El primero, justamente en un déficit ecológico que tenemos, alimentar la creciente población mundial, la hambruna. Así que podemos buscar en estos desarrollos científicos la respuesta a eso. Por otro lado, no contaminar la tierra, no desgastarnos y la semilla que tenemos mezclándolas en experimentos científicos. ¿Sabemos todavía la respuesta a todas estas cosas? Yo creo que no. Estamos en desarrollo científico. ¿Qué mejor entonces que consultar con Dios, con su palabra, orar? Necesitamos científicos que conozcan a Jesús. Usted puede conocer a Jesucristo. Él murió por la cruz, en la cruz por usted. Resucitó. Recíbalo. De esa manera, Hazte Cargo siempre busca relacionar lo que la Biblia dice, la relación con Dios, con los grandes temas que hoy discutimos. Nos encanta escuchar de ustedes. Escríbanos desde donde usted nos vea, nuestros televidentes en España, Latinoamérica, desde Norteamérica. Nos encanta escuchar de ustedes y así preparar nuevos programas hasta que nos veamos en otro Hazte Cargo. El peor escenario sería que estas leyes se aprobaran finalmente, que 2 o 3 corporaciones se hicieran cargo de todo el suministro de semillas para el país. Ese es el tipo de ignorancia que lleva a esta demonización, que desgraciadamente prende. De esa manera, Hazte Cargo siempre busca relacionar lo que la Biblia dice, la relación con Dios, con los grandes temas que hoy discutimos.